Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo al otro lado de la cámara por las redes sociales y bienvenidos a mis hermanos acá presentes. Estamos bien agradecidos del Eterno que los tiene a todos ustedes acá con nosotros. Tenemos visitas desde fuera de la ciudad, tenemos, aleluya, una congregación muy animada y en expectativa para ver lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en este día hermoso de Shabbat. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos miran allá a través de la cámara. Y hoy en esta tarde, antes de todo, la pastora siempre me regaña porque yo no me introduzco. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, aquí en Irving, Texas. Les damos la bienvenida y la invitación a que nos visiten. Estamos localizados, como dije, en Irving, Texas. Y todos los sábados a eso de las alturas entre 11:30 y 12 nos empezamos a reunir para comenzar el servicio a través de todo lo que es el Shabbat. Todo el día es del Señor. Así que para hoy hemos preparado de Matot Masei, o Masei, que es la porción combinada. Son dos porciones en una. Matot Masei, que significa tribus y viajes, o tribus y, podríamos decir también, actividades, tribus y viajes, se traducen más menudamente, pero hoy nos vamos a concentrar en Masei. Diga conmigo, Masei. De estas dos porciones que son combinadas en este año, vamos a concentrarnos en una, en la última, en Masei, que significa viajes, ¿ok? O jornadas. Y como subtítulo le pusimos, las jornadas de los justos son eternas. Las jornadas de los justos son eternas. ¿Y por qué, pastor, la jornada de los justos son eternas? Pues muchas gracias por preguntarme. Ahora se lo vamos a contestar. Las jornadas de los justos son eternas tienen un significado bien profundo, porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido una vida de fe, una vida judeocristiana, una vida de fe en el Eterno, pensando, mucha gente piensa que quieren irse al cielo? Porque les parece que ese concepto de llegar al cielo es la estación final. Es cuando nosotros llegamos a la cima, a la meta, y podemos decir, llegamos y ya, no nos tenemos que preocupar. Pero ese concepto es un poco limitado. Tradicionalmente lo hemos aprendido así. Pero realmente no hay ningún indicio en toda la Biblia. No hay ningún indicio, no hay ninguna indicación en toda la Biblia, en lo que es la Torá, en lo que son los profetas y los escritos santos, ni tampoco en las cartas del primer siglo o Nuevo Testamento o Pacto Renovado, como usted prefiera llamarle, que nos indican de que nosotros tenemos que adoptar esta actitud de que ya terminó mi reto, ya terminó mi camino, ya terminó y ya no tengo que preocuparme más. Porque, hermanos, si usted es una vida en edificación, en construcción, usted es un espíritu que tiene un cuerpo. Acuérdese que usted no es un cuerpo que tiene un espíritu, es al contrario. Usted es un espíritu, una chispa del Eterno que habita en un cuerpo. Y mientras usted está encapsulado en este cuerpo físico, su vida espiritual no llega a ese completo nivel de madurez, a ese completo nivel de eternidad. Es cuando es o llega afuera o se puede salir de esto que le encapsula, que nuestra neshama, nuestra alma, o lo que le llamamos también espíritu, puede soltarse libremente y empezar no solamente una escala a lo que mucha gente le llama cielo, pero es a vivir una vida en la eternidad. Ya estamos viviendo en la eternidad, realmente, pero estamos viviéndola en una forma limitada. Es cuando entramos al ámbito espiritual que podemos desarrollar completamente este nivel espiritual. Pastor, ¿y cuál es la gran diferencia? En el nivel espiritual vamos a poder ver cosas que en este nivel no podemos ver tan fácilmente. Vamos a entender mucho más rápido. Se lo voy a poner en una perspectiva que tal vez no sé si le va a caer bien o no le va a caer bien, ¿okay? Pero aquí va. Es como cuando teníamos las computadoras análogas
que eran con 0101 y ahora tenemos las computadoras súper inteligentes que usted recibe información por internet en cuestión de segundos. ¿Me está entendiendo? O sea, no tenemos que esperar. Y dependiendo de la velocidad que usted tenga en su ¿cómo se llama? Lo que activa de que sea rápido ¿cómo es que se dice? Su conexión de Wi-Fi, dependiendo del nivel, de la potencia que usted tenga, entonces es más rápido todavía. ¿Ok? Entonces, de esa manera es. En el espíritu vamos a poder percibir, vamos a poder ver, vamos a poder entender cosas que en este momento no podemos entender. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel espiritual. No estamos limitados por el formato físico. ¿Ok? Ahora, las jornadas de un justo son eternas. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de crecer. No vamos a dejar de amplificar el camino. Eso es realmente la herencia que Dios nos dio. ¿Se acuerdan cuando, creo que unas 2 o 3 veces he enseñado esto a través de los años? Y vale la pena mencionarlo, vale el esfuerzo mencionarlo. ¿Ok? Los rabinos antiguos o los sabios judíos enseñaban esto, de que Dios bendijo toda la creación. Cada día Él dijo que todo estaba tov. Y esa es una manera que dicen los sabios antiguos de que Dios bendecía todo lo que había hecho en cada día. ¿Okay? Pero cuando crea al hombre, Él no dice ninguna bendición. Y entonces dicen ellos, ¿por qué? ¿Es que Dios no pensó que hizo algo bueno cuando creó al hombre? No, al contrario, es su máxima creación. Pero la cuestión es que Él no dijo de que había sido completado, sino que le deja la carga. Y cuando digo carga no significa peso que te tiene que encorvar o que Dios quiso castigarte de esa manera. No, nos deja la responsabilidad. La carga es la responsabilidad de mejorarnos a cada día. Y no solamente que nos mejoremos y crezcamos y tengamos la responsabilidad de tomar esa batuta y hacerla nuestra, es nuestra responsabilidad, pero también la batuta es realmente que hagamos de este mundo que Él creó a un mundo mejor. Que hagamos un mundo con mejores capacidades. ¿Que lo podemos crear mejor que Dios? No. Pero en el ámbito que nos desarrollamos, en la esquinita del mundo que nos toca habitar, nosotros hagamos para nuestra familia lo mejor. Que mejoremos las condiciones de vida, que mejoremos las condiciones de nuestra calidad de vida como familia, como gente de comunidad, que hagamos lo que mejor podamos para educar bien a los hijos. Que hagamos lo mejor que podamos para ser personas de ética en el trabajo, ser gente responsable con las responsabilidades que se nos dan. Eso es lo que Dios quiere, que nos mejoremos. Por eso es que Él nos dijo, sí, lo voy a bendecir y que esté completo ya, sino que nos deja la batuta, nos deja la responsabilidad de mejorarnos y tomar parte activa, ser co-trabajadores con Él, co-arquitectos con Él en mejorar este mundo que nos ha heredado. Ese era prácticamente el trabajo del pueblo de Israel. Una vez que entraran a la tierra prometida, lo primero que Dios, y en esta porción lo dice, lo primero que Dios les manda a hacer es que los manda a derribar todos los ídolos y todas las costumbres idolátricas y todas las cosas que no le placen. ¿Por qué? Porque Él quiere limpiar esa tierra y Él los manda a hacer que purifiquen tan pronto entren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él exactamente quiere que se mejore. Esa es la tierra prometida. ¿Y por qué es la tierra prometida? Porque cuando Dios dijo, después que dijo que se haga la luz y creó los cielos y la tierra, Él dijo que se separen las aguas. Y lo primero que surgió de las aguas, el primer pedazo de tierra que surgió de las aguas, fue Sión. Fue la tierra que hoy llamamos Israel. Entonces, Él dijo, esta es mi tierra. Y desde el principio Dios estableció que ese pedazo de tierra iba a ser, como es la primicia de lo que salió de las aguas, Él dijo, esto es lo mío. Esta es la tierra donde yo voy a invocar mi nombre y es la tierra que le prometió a su pueblo. Al pueblo que inició con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, las jornadas de los justos, hermanos, son eternas porque no podemos pensar, ya llegué a la cima de la montaña. Cada vez que usted culmine una de sus metas,
Cada vez que nosotros culminemos una de nuestras metas, tenemos que empezar a pensar cuál es la próxima montaña que vamos a escalar. Porque en el momento que nosotros bajamos las manos, dejamos de vivir. No de existir, dejamos de vivir. En el momento que usted dice, ya llegué, no me tengo que preocupar. Cuando una persona se retira, fíjense bien, podríamos decir que hay una especie de metáfora o quizás ironía de la vida. La gente trabaja muchísimos años, 30, 35 años, a veces 40 años, y finalmente se retira, se jubila. ¿Y qué le pasa a esas personas? Tan pronto no tienen nada que hacer, se empiezan a envejecer más, se empiezan a enfermar más, porque dejaron de activarse, dejaron de conectarse. Por eso mucha de esta gente que se jubila, lo que primero que busca es una congregación donde participar, hacer de voluntariado, van a las comunidades, van a los hospitales, visitan enfermos, visitan gente, ¿me entienden? Hacer algo, se activan en la comunidad porque de lo contrario se empiezan a morir. Y usted no quiere ser así. Está bien que se retire, está bien que se jubile, usted necesita descansar, pero no se desactive de las responsabilidades comunitarias que usted tiene como un ser de bien. Porque cuando usted se sustrae de la ecuación, ahí hace falta un justo. Cada vez que usted se sustrae de una ecuación comunitaria, recuerde, usted representa al Dios vivo. Y si usted se extrae de esa situación, ahí faltó un justo. Ese hueco no lo puede rellenar, más que lo puede rellenar otro justo. Y si usted se quiere extraer, asegúrese que usted, como dice en inglés, you plug in somebody else, que sea justo, que usted enchufe a otra persona que usted conoce que es responsable que lo reemplace, pero que tenga a Dios en su corazón. Esa es una responsabilidad que todos podemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para que no falte la presencia del Eterno. Muchas personas deciden extraerse porque dicen, es que hay mucha gente mundana, es que hay mucha gente mal hablada, es que hay mucha gente, sí, yo sé que se incomoda a uno. Pero hermano, la jornada de los justos son eternas. Usted ha sido mandado a pelear. Hoy cantábamos, Hashem es que varón de guerra. Si Hashem, si Adonai, si Yod He Dad He, el Dios vivo, es un varón de guerra, como lo dice creo que es en Éxodo capítulo 15, ¿okay? Cuando recién pasaron el mar y están alabando y dicen, él es un varón de guerra. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos entonces a bajar las manos? Esperar que el varón de guerra sea nuestro Dios y nosotros no activarnos. No es que vayamos a pelear con la gente, pero tenemos que pelear la trinchera, la buena batalla de la fe. No se pelea con guantes, no se pelea con golpes, no se pelea con patadas, se pelea con palabras. Y no sus palabras, no son sus palabras, no son mis palabras. La palabra del Eterno es la que pelea por ustedes. Porque está garantizada que va a hacer lo que Hashem ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a aprender esto. Repita conmigo, las jornadas de los justos son eternas. Me recuerda cuando dice una de las porciones y cuando creo que se llama y él descansó o él cuando llega a en el momento cuando Jacob regresa a la tierra prometida después de haber estado allá con Labán, el suegrito Labán, en el norte, y finalmente, y dice, y él se estableció. Y dicen los rabinos y los sabios antiguos de que él como que colgó los guantes. En otras palabras, ya me toca tomar vacaciones. Pero en el momento que él dijo, y él se estableció, empezó los retos de él. Cuando bajamos los guantes y nos preparamos para una vacación ya larga porque tenemos pensado que ya terminaron nuestra faena, es cuando las cosas se van a poner difíciles. La misma Escritura dice, cuando digan paz, es que viene la guerra, viene lo peor, viene la prueba. Entendamos, cuando usted se mantiene en guardia,
usted está en guardia y no permite que nada del enemigo penetre el lugar donde usted está cuidando. Entonces, son eternas. En esta porción la porción cubre de números de 32 a 36, 13. Pero hoy nos vamos a concentrar, como dije anteriormente, en Parashá Masei, que es de números 33:01 a 36:13. 33:1 al 36:13. De Jeremías 2:4 al 28 y también de 3:4. Pacto renovado, Marcos 11 del 12 al 25. Marcos 11 del 12 al 25. Somos una congregación mesiánica, bienvenidos todos. Y aquí estamos alabando al Eterno conforme a su Torá y adorando al Padre por haber enviado a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador Jesucristo. En el libro completo de Números contiene 52 mandamientos. En esta ocasión estamos estudiando Matot y Masei, que son las porciones 42 y 43 respectivamente del ciclo anual de estudio de la Torá. Desde el Génesis, que empezamos a estudiar el año pasado, hasta el día de hoy habremos estudiado, terminando este mensaje, 43 porciones. Estas sidrat de Matot y Masei son la 9ª y 10ª porciones del libro de Números. Entonces, en la porción Matot contiene un mandamiento performativo y un mandamiento prohibitivo, es decir, un total de 2 mandamientos. En la porción Masei contiene 2 mandamientos performativos que se tienen que hacer y 4 mandamientos prohibitivos, un total de 6. Y en total de las 2 porciones hay un total de 8 mandamientos en ambas porciones. Vamos hacia adelante. Entonces, aquí un pequeño resumen. Las porciones semanales 42 y 43 del ciclo anual de estudio de la Torah y respectivamente son, como dije anteriormente, 9 y 10 del libro de Números. Específicamente, Masei significa jornadas o viajes. Es la conclusión del viaje de 40 años de los israelitas. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Okay? 40 es el número de ¿qué? De prueba. 40 semanas de embarazo tiene una mujer. Ese niño está pasando pruebas en su crecimiento dentro de del cuerpo de su madre, y su madre también, el cuerpo de ella está experimentando embates porque está creciendo justamente con el bebé. No solamente a un nivel físicamente está creciendo, pero también está creciendo en muchas maneras de reconfigurarse, porque ahora tiene a esta vida que está creciendo dentro de ella. ¿Okay? Es la conclusión del viaje de 40 años de los israelitas por el desierto y sus preparativos para entrar a la tierra prometida. Fíjense bien las palabras que están aquí escritas. Dice, están en el desierto por 40 años. Ya dijimos, 40 es el número de prueba. Y estuvieron en el desierto. Y estos también, en estos últimos 40 años, todo lo que han vivido han sido preparativos. Preparativos. Hoy, cuando estábamos estudiando el Salmo 40, ¿verdad? Que estuvimos viendo recientemente, hay una parte del Salmo 40 que me llama mucho la atención. Dice en el 14, ten compasión, Adonai, de rescatarme. Adonai, date prisa y ayúdame. Dios siempre está ayudándonos. Dios tiene un pacto con sus redimidos, con los obedientes, con ese grupo de personas a nivel mundial que están obedeciéndole, que tienen un pacto, que toman este convenio en serio. Entonces, usted puede decir, Señor, ayúdame en el día de mi necesidad, y Él va a escuchar. Pero también usted tiene que ver qué es lo que usted está haciendo. Pedimos ayuda, pero ¿qué estamos haciendo en que se conecte con la petición que usted está haciendo? Porque yo no puedo pedir que Dios me ayude, pero al mismo tiempo estar cometiendo infracciones o acciones que, aunque no sean pecaminosas, que estén en contra de los mismos que usted está pidiendo. Usted tiene que alinear sus pensamientos, sus acciones y sus palabras con lo que está pidiendo para que funcione. De otra manera, está en descoordinación con la voluntad de Dios. Ahora,
Recuerde, la preparación viene a través de los embates que usted está viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Dígame a alguno de ustedes que cometió un error y que no haya aprendido del error. Ya habiendo pasado del momento que usted se da en la cabeza y dice, pero ¿por qué hice eso? Esa parte es importante, pero no detalle mucho tiempo en eso. Porque hablándose mal a usted mismo, usted no está honrando a la imagen de Dios en usted. Usted puede decir, ay, pero qué tonto fui una vez, pero no pase ahí alrededor de ese monte días y días y meses. ¿Sabe por qué? Porque usted está demacrando la imagen de Dios en usted. Dios es un Dios que quiere que usted alcance perfección. Y hablándose mal, usted no va a alcanzar madurez. Usted lo que va es entonces a denigrar su autoestima. Y Dios no quiere que usted denigre su autoestima. Dios quiere que usted la levante. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que seamos sensatos y usted diga, cometí un error. ¿Sabes qué? Este es mi error. Lo acepto. Este fue mi error. Lo acepto. Lo tengo que aceptar porque si yo me pongo a decir que no es mi error y no lo quiero aceptar y le digo a la otra persona que me lo esté encarando, no es así, es que no tienes razón, es que tú no me comprendes. No. Acepte el error. Entre más rápido usted acepte el error, las piedras que vienen de otras personas se les van a terminar. Porque usted entonces está eliminando, darle capacidad a la persona que le siga reclamando, porque ya usted aceptó. Y lo más importante no es por la otra persona, es por usted mismo, es por usted mismo, es por usted misma. Dios quiere que usted levante lo que está caído. Y usted no puede levantar cosas si usted dice, no está bien. Si usted carece de los anteojos suficientes espirituales para ver que realmente tiene caído el kiosco y se endurece y dice, no es que está levantado, y todo el mundo está viendo que está caído, pues le está pasando lo que dicen Proverbios, no sé si creo que es Proverbio 17, creo que es por ahí, que dice que va predicando el tonto insensateces, pero es el único que no se da cuenta que está hablando insensateces. Tenemos que reconocer esa área donde yo necesito reedificación. No edificación, reedificación. Me tengo que dejar remodelar. ¿Ves? Porque si no aceptamos que necesitamos remodelaje, significa que no vamos a aprender la lección, que no la hemos aprendido. Parashá Masei se enfoca en una lista detallada de esos 42 lugares donde acampó Israel durante su viaje fuera de Egipto. ¿Cuántas partes fueron? ¿Cuántas veces fueron? 42 viajes. Unos fueron de días, otros de semanas, otros de meses, otros de años. Qué interesante. Qué interesante. Aquí está la lección de lo que estamos hablando. Porque los sabios antiguos hebreos dicen lo siguiente. Sabemos que unas paradas fueron de días, otras paradas fueron de semanas, otras paradas fueron de meses, otras paradas fueron de años. ¿Por qué? Porque todos nosotros experimentamos problemas de un día que usted lo pudo resolver hoy. Problemas de una semana que usted pudo resolverlos a través de la semana. Le tomó varios días poder llegar a esa función, a ese éxito. Hay unas que le tomaron semanas. Hay otras que le van a tomar meses. Hay otras que le van a tomar años. Por ejemplo, su educación, usted no la puede alcanzar en 2 semanas. A menos que sea un entrenamiento que sea, verdad, por 2 semanas. Pero una educación, ¿cuántos años fuimos a la escuela primaria? ¿Cuántos años fuimos a la escuela secundaria? ¿Cuántos años tuvimos que ir a la universidad? Lo que sea. Hay un proceso para cada cosa. Entonces, dependiendo del challenge, del reto, del problema, de la situación que surgió, ¿okay? Tenemos que ver esas paradas de acuerdo a los diferentes niveles de amplitud. Hay problemas, mire, que son así, rapidito. Pero hay problemas que son largos y parece que uno nunca va a terminar de resolverlos. Que se modulan, tienen subidas, tienen bajadas y usted dice, ¿qué está pasando? Siento como que estoy montado en una montaña rusa. Pero es por eso que analicemos desde esa perspectiva.
42 lugares que fueron donde acampó Israel durante su viaje fuera de Egipto y a través del desierto. Fíjense bien, Egipto era el lugar de encarcelamiento, era el lugar de la esclavitud. La palabra en hebreo antiguo viene Mizraim. Mizraim, que significa, es Egipto. Mizraim, que significa lugar de estrechez, lugar donde te apachurran la voluntad. ¿Por qué? Porque no podían tomar ningún tipo de decisiones por ellos mismos, eran esclavos. Entonces, pero fíjense bien, afuera de Egipto, ¿se les terminaron los problemas afuera de Egipto? No. El problema es que llevaban al Egipto dentro de ellos. Y por eso Dios tenía que eliminar, tenía que sacudir, tenía que zarandear todas estas cosas para que se colara eso fuera de su sistema, no de personas individuales, del sistema de acción comunitaria, de un sistema que está engranado en las actividades públicas, en las actividades de la comunidad. Por eso hay muchos lugares que no cambian. Mira, no importa si en uno de los barrios más difíciles de acá del Metroplex, no voy a mencionar, pero ustedes saben que hay muchos barrios, que no quiero mencionar porque no quiero aparentar que estamos denigrando a nadie, pero hay barrios dificultosos aquí en la ciudad, ¿okay? Del Metroplex. Pero no importa si alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a invertir no sé cuánto, unos 3 billones de dólares en infraestructura. Vamos a hacer escuelas nuevas, vamos a hacer un hospital, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Usted cree que esa comunidad va a cambiar porque pusieron edificios bonitos, infraestructura nueva? No. Van a seguir habiendo balaceras, van a seguir matando gente todos los días, van a seguir habiendo problemas de drogadicción, problemas de prostitución, porque no se está atacando el problema directamente. Se tiene que atacar lo que está esclavizando a la gente y se tienen que tomar acciones detalladas de cómo cada una de estas áreas va a ser, ¿cómo se dice?, alcanzadas para que la juventud, para que los padres, para reeducar a la comunidad, para que hayan personas que se vuelvan de la misma comunidad, que no sean caras extrañas, caras extranjeras a esa comunidad, para que implementen confianza, para que traigan confianza y que la gente se sienta atraída a hacer cosas nuevas y diferentes. Eso es lo que Dios quería hacer con ellos. Pero se mal acostumbraron a recibir y a recibir. Entonces, dice, a través del desierto, un relato completo de sus viajes por Moshe según las órdenes de Dios. Moshe fue de lugar en lugar de acuerdo a la dirección que el Eterno les estaba dando. Dice, la conquista de Canaán viene como parte de esta porción. Dios instruye a Moshe a ordenar a los israelitas que destruyan todos los símbolos, los ídolos y los lugares de culto de los habitantes de Canaán una vez que crucen la tierra. ¿Por qué? Porque tienen que purificarla. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro caminar desde cuando usted empezó a observar las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Qué usted ha depurado? Que usted sabe porque sabe. Pero hay una parte interna que le sigue diciendo, no, pero es que yo no. Y usted hace excusa tras excusa tras excusa porque no quiere reencaminarse, porque está cómodo. Hay una comodidad que no sea que usted sea una mala persona, que usted quiera pecar, que esté pecando. No se trata de pecado. Estamos hablando de tomar decisiones que van a mejorar, que son decisiones de calidad de vida espiritual. Porque queremos observar las cosas de purificación bíblica a la manera como las hemos adoptado nosotros, no a la manera como la entiende el pueblo original. El pueblo original sabe y entiende de estas cosas mucho mejor que nosotros. Pero hay una enseñanza allá afuera que se sigue oponiendo a esto. Y tenemos que entender de que hay una purificación, Armando. La purificación del creyente empieza acá. No empieza por fuera. Empieza en la mente. Empieza en su corazón. Ahí es donde empieza la pureza. Que usted empieza a depurar todas estas cosas que hemos aceptado a través del tiempo que nos han enseñado. Entonces acá Dios dice, baja, quita esos ídolos que tienes. Son ídolos. ¿Sabes por qué son ídolos? ¿Sabes por qué es idolatría?
porque no te quieres deshacer de eso. Son fortalezas que están metidas en tu mente y no las quieres romper. Tengo nuevas para usted. Es tiempo de romper las imágenes. Es tiempo de destruir los muñecos de piedra, de barro, de palo, de lo que sea. Es hora de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que esto no le para los pelos a nadie, pero tengo que decir. Es hora de romper a esos muñecos que no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen nariz, pero no respiran. Tienen cuerpo, pero no viven. Dios instruye a Moshe a ordenar a los israelitas que destruyan todos los símbolos, ídolos y lugares de culto de los habitantes de Canaán una vez que crucen la tierra. ¿A dónde me estoy metiendo? Porque mi familiar es de tal religión y ellos están celebrando tal cosa. Si hay muñecos, salga de ahí. Si hay culto a imágenes, salga de ahí. Dígale, muchísimas gracias, yo te amo, pero yo no voy a ir ahí. No tiene que ser grosero, no tiene que ser atrevido, no tiene que ser insultante. No. Simplemente muchas gracias, no puedo ir. Es simplemente derribar los baales, porque son baales, son imágenes. Dios ordena que sean establecidas ciudades de refugio para quienes maten accidentalmente a alguien. Y aquí es donde yo quiero tocar un punto bien importante. ¿Okay? Todavía no hemos llegado a la palabra, pero vamos a llegar ahí. Fíjense bien, hermano. Dios establece 3 ciudades de refugio al lado derecho oriental del Jardín del Jordán y 3 ciudades de refugio al lado izquierdo, es decir, al lado oeste del Jordán. Este y oeste. ¿Y por qué manda a hacer eso? Porque en la antigüedad, cuando habían personas que cometían, imagínense que usted esté jugando con alguien y están jugando y usted empuja a la persona se resbala, se cae, se da en la cabeza y se muere. Usted estaba, un ejemplo, eso ha sucedido. Gente que le hace bromas a alguien bien pesada, pranks, que le dicen en inglés, la persona se asusta y le puede parar el corazón. ¿Le quería hacer eso un familiar al familiar? No, pero sucedió. Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? Que la ley decía que los familiares de esa persona tenían el derecho de ir y cobrarse venganza de esa persona. Entonces, por eso ahora Dios establece una ciudad de refugio, porque en los otros países de la antigüedad no existía esa ley de protección para alguien que cometió un crimen sin querer. Entonces, de esta manera, él cubría de que se le hiciera justicia, que esa persona se estableciera un juicio, es decir, que se cuidara de llegar a esa ciudad, no podía salir de esa ciudad, era como casa por cárcel, no podía salir. Esas ciudades de refugio eran administradas por los levitas y entonces ellos se encargaban de cuidar a la persona también. Y en el momento que esa persona salía, si lo miraba el familiar, aunque haya cometido un crimen sin querer, lo podían matar, podía perder la vida. Y entonces Dios eleva el nivel de justicia haciendo esto. Pero mire, si Hashem establece un lugar de refugio para alguien, una persona que cometió un crimen, un pecado de ese tipo, Yeshua, nuestro Mashiach, la salvación de Dios que vino a este mundo se manifestó en carne y hueso. La palabra viviente se hizo carne entre nosotros. ¿Cómo no va a tener poder para perdonar? Hay muchas personas que están confundiendo la perspectiva que algunos de nosotros tenemos, ¿verdad? Últimamente, hay este debate, porque hay unos que creen de que Yeshua es el Padre. Y no estoy acá hablando para entrar en debates con nadie, simplemente que se ha malinterpretado eso. Que cuando decimos de que Yeshua es el enviado, que Yeshua es el Shaliach, que Yeshua es el ungido, que Yeshua es el Mashiach, que Yeshua es el representante de Dios aquí en la tierra, que es el Sar Hapanim, el príncipe del rostro, las personas piensan que estamos denigrando la deidad de Yeshua, su origen divino. En el momento que el Padre lo escoge y lo envía, automáticamente Él nos hace saber y dice, toda autoridad me ha sido dada.
Más claro que el agua no puede ser. Nosotros creemos que Yeshua tiene un origen divino, creemos que es el que hace milagros, creemos que es el que viene sobre las nubes, la misma palabra lo dice, que es el que viene de las nubes representando al Dios viviente, al Rey del universo, al emperador del universo, el creador del universo, viene representando a su Padre, el cual él nunca, ese lugar él nunca lo usurpó, ni tampoco lo va a usurpar jamás. Pero el reconocer de que hay una jerarquía en el ámbito divino no significa que a Yeshua se le disminuya su capacidad de ser el Hijo de Dios. Al contrario, estamos reconociendo su habilidad, su capacidad, su amor, su respeto, su lealtad al Padre. Porque Él nunca va a tomar ese lugar. ¿Ok? Y dice, acá, cuando Dios ordena que sean establecidas ciudades de refugio, si en la antigüedad se permitió una ciudad de refugio para cuidar a aquellas personas que cometieron una falta sin querer, ¿cuánto más a nosotros ahora, que estamos buscando la voluntad de Dios y que vamos a cometer fallas? Que vamos a cometer fallas y que ha sido enviado el Cordero de Dios, ¿verdad? Que nos permite recibir expiación por nuestra falta. ¿Cuánto más nosotros a través del Hijo del Dios Divino vamos a recibir la bendición de poder tener nuestras faltas expiadas? Cada vez que nos aproximemos al Padre con sinceridad, con integridad y con un deseo de mejorarnos, ¿cuánto más vamos a recibir? Claro que mucho más. Tenemos que tener esa garantía, tenemos que entender de que no hay ningún tipo de fractura en creer de que Yeshua es el enviado real, de que es capaz de hacer milagros, señales y prodigios, que es al él recibir la autoridad de Dios, él viene representando, él es el rostro de Dios, así como cuando Moshe bajó del monte y su cara brillaba y todo el mundo no podía aguantar el resplandor de su cara. Eso es una forma profética, es una sombra profética de lo que venía en Yeshua, que él es el representante de ese rostro. Cuando Yeshua venga, él va a brillar con la presencia del Eterno sobre él, que nos va a demostrar que él es el Hijo de Dios, el que ha sido enviado, el que ha sido ungido para llevar a cabo el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hashem establece enmiendas sobre la ley de herencias, incluyendo la decisión sobre la hija de Zelofehad, otorgándoles derechos de herencia y estipulando que deben casarse dentro de su tribu para preservar la propiedad tribal de las tierras. Acá hay dos puntos importantes que quiero que observemos. Uno, de que estas mujeres no es que se les estaba haciendo esto a propósito, sino que se estaban olvidando porque en aquellos tiempos las mujeres, ¿verdad?, no tenían los mismos niveles de derechos que los hombres. No era que Dios estaba haciendo eso, era la actitud de los seres humanos en aquel tiempo. Pero cuando estas mujeres dicen, nuestro padre fue un siervo de Hashem, nuestro padre sirvió, nuestro padre era un príncipe en su tribu, ¿cómo va a ser posible que nosotros vayamos a perder la herencia que le toca a él? Entonces ellas presentaron una querella legal. Esto no es una cuestión de que empezaron ellas como mercaderas a estar peleándose en medio de la congregación. Ellas fueron donde los líderes y presentaron esto. Mi padre es así, mi padre hizo esto, mi padre sirvió, mi padre es un temeroso de Dios. Y él cumplió con todos los requisitos que se le estableció como un hombre de comunidad. ¿Por qué se nos va a quitar el derecho de que él reciba en sus hijas lo que le corresponde de herencia? Entonces, se presentó una querella legal, lo cual el líder la presentó, Moisés la presentó a Hashem y Hashem dijo, tienen razón. Pero es en esta porción donde la legalidad la miramos cómo se establece, donde Dios le dice, no, ellas van a recibir la herencia que le pertenece a su padre, pero la condición es que ellas se tienen que casar con hombres que estén dentro de la tribu de ellas, ¿okay? Que es o sea, de los descendientes de Joseph, ya sea de Efraín o de Manashe. Ellas se tienen que casar dentro de esas tribus. ¿Por qué? Para que no pierdan, para que no haya una transferencia, que si un esposo viene de otra tribu, esa herencia no se vaya a transferir al territorio de otra tribu. ¿Me está entendiendo? Porque los derechos del hombre eran los que valían un poco más. Entonces, Dios
establece un precedente legal, una enmienda a la ley, que si algo así vuelve a suceder, las mujeres se tienen que casar dentro de sus tribus para que no hayan transferencias ilícitas o malintencionadas en contra del bienestar de ellas. Para que nadie les robe la herencia, en otras palabras. ¿Okay? Y se queden las herencias dentro de las tribus que les corresponden. Entonces, ese es un punto importante. El segundo, ¿okay?, es la ley de derecho. Las mujeres tienen derecho a recibir la bendición de sus padres también. ¿Okay? No solamente los hijos varones. Y después, dentro de esas negociaciones y consecuencias, miramos la otra parte, que la Parashá Masei continúa la discusión iniciada en la porción anterior en referencia a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, cuando ellos pidieron que se querían quedar en el área de Bashán, ¿okay?, en el área que le pertenecían a los reyes Og y Sihón, que habían vencido a ellos, y entonces ellos dijeron que estas son las mejores tierras. Y ahí se establece que está bien. ¿Por qué se tenía que hacer una enmienda, un reconocimiento? Porque eso no era parte de las tierras que Dios había prometido al pueblo originalmente. Le dijo que estaban al otro lado del Jordán, no antes de pasar el Jordán. Entonces se tenía que presentar esto ante Dios. Entonces, ¿qué nos deja entender eso? Cuando hay ciertas cosas de legalidades, en referencia a lo que promete la palabra, a lo que dice la palabra, nosotros, a veces invertimos entendimientos metafóricos nuestros, entendimientos, como decimos, mi interpretación. Esta palabra a mí me dice, esto es lo que yo entiendo. Está bien que eso es lo que usted entienda, pero si lo que usted entiende está sacando fuera de contexto lo que dice la Escritura, entonces tenemos que revisarlo, porque no vayamos a ser encontrados que estamos siendo en contra de la voluntad de Dios. Tengamos un asesoramiento correcto de lo que eso significa, lo que ese verso está diciendo, en qué contexto se está diciendo, cuál es la historia detrás de eso, para que el contexto, cuando usted lo aplique, vaya a ser apropiado. Entonces, ellos le dijo a Moshe, está bien, si ustedes prometen que van a ir a pelear con sus hermanos, construyan los corrales para sus animales, construyan casas para sus familias, pero tienen que cumplir, ir a pelear con todos sus hermanos por la tierra prometida. No se pueden quedar ustedes acá. Pero si ustedes prometen eso, sí, se pueden quedar. Pero aún así, Moshe le está dando la autorización, pero él tiene que presentársela a Dios. Dios es el que tiene que aceptar que eso está correcto. Entonces, cuando se presenta, ahora acá se les da a ellos la autorización que sí se pueden quedar allí. Oficialmente, de parte, ¿verdad?, habiéndolo asesorado con la autoridad divina. Seamos personas sensatas. A veces no queremos aceptar cosas que van en contra de nuestros propios intereses, cosas que van en contra de lo que nosotros deseamos. No importa qué bien intencionado, no importa dónde esté el corazón, pero que si está fuera de lo que se estipula, si está fuera de mi control, tengo que aceptar ciertas cosas. Tengo que ser lo suficientemente sensato, porque Dios es el que tiene la última decisión. Entonces, de esta porción vamos a hacer la oración ahora, hermanos, para bendecir la Torah que el Eterno nos ha dado. Berejud et Adonai Hamevurah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ve'erat alanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Que entonces vamos a Masei, viajes. Mire, tiempo apremia. Hashem están a punto, este es el último año, prácticamente el año 40, están a punto de entrar a la tierra prometida. Y aquí suceden ciertas cosas importantes, como hemos venido hablando. Aquí vamos a ver hoy, y ojalá me dé tiempo, ¿okay? Ojalá que les interese esto, porque habla de, vamos a ir punto por punto, ¿okay?, para que entendamos lo que Dios quiere a través. Porque, ¿por qué le iba a mandar a decir a Moshe, escribe toda la jornada, todos los lugares donde ustedes entraron y salieron? ¿Por qué? Porque simplemente quería rellenar un espacio en el libro de la Torá. No,
porque hay una lección detrás de todo esto. Es como cuando, ¿por qué Crónicas habla y fulanito, hijo de fulanito, hijo, nieto de Perencejo, y así? Y es una lista gigantesca de nombres. Y a veces uno dice, ¿para qué sirve eso? Para que sepan de dónde vienen y para dónde van, para que sepan de su ascendencia como de su descendencia. Eso es una. Pero habla de la legitimidad de un pueblo que viene de sus raíces ancestrales, y es prueba histórica de que así existieron. Es prueba histórica que todo lo que dicen sucedió. Es prueba histórica contextual de que hubieron manos que escribieron y narraron la historia de todos estos acontecimientos para nuestro propio crédito. Es decir, que nosotros demos credibilidad a lo que ha sido escrito porque fue históricamente documentado. Y dentro de esas narrativas a veces hay pequeñas perlas de sabiduría que podemos extraer. Entonces, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es decir, cuando dice por sus ejércitos, acuérdense que no salieron como ejército de Egipto, sino que lo que esa palabra ejército es una palabra que globaliza mucha gente, gentíos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas, fíjense bien cómo lo dice aquí, sus salidas conforme a sus jornadas. En algunas versiones dice sus salidas como sus viajes. ¿Por mandato de quién? De Adonai. Esto no fue que le salió de la manga a Moshe, voy a poner a escribir. Fue porque Adonai lo mandó a hacerlo. Estas pues son sus jornadas con arreglo o conforme a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero? Nisan. A los 15 días del mes primero. ¿Cuándo fue ese? Fue el día que ellos mataron al cordero, ¿verdad? Al 14 de Nisan, al anochecer se metieron a las casas, se comieron el cordero y en la madrugada, en la mañana, salieron libres, aún dentro del día, las 24 horas del día 15 de Nisan. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Adonai había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Adonai juicios contra sus dioses. Y aquí nos dice la misma escritura de que Dios trajo juicios contra sus dioses. A veces hay personas que yo he visto ciertas lecciones que dicen que tienen problemas cuando hemos enseñado de que Dios estableció juicio contra los dioses. Era una pelea de parte del Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios único viviente, en contra de los dioses y creencias egipcias de que sus dioses eran los más poderosos. Y entonces Dios les enseña de que Él es el verdadero Dios que tiene dominio sobre todas las deidades que ellos crearon. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, vamos a empezar acá, se alejó de ¿dónde? De Ramsés y acamparon en Sucot. ¿Qué significa Sucot? Tabernáculos. ¿Qué? Tabernáculos. Salieron de ahí en el día 15 de Nisan en el año 2448 desde la creación. 2448 desde la creación. ¿Usted quiere saber cuántos años antes de Jesucristo fue eso? Usted nada más póngale en el año 4000 de nuestra era, que es más o menos un cálculo consciente. ¿Ok? Usted pone el año 4000 y le resta 2448. Ahí tiene usted 1552 años antes del nacimiento de Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Okay? Salieron de Sucot tabernáculos y acamparon en Etam. ¿Qué significa Etam? Vayan poniéndole atención. Es un límite marino o un límite o una línea limítrofe. A veces eran unos marcadores donde se establecía hasta aquí llega Egipto. Como hoy en día tenemos una línea limítrofe entre los Estados Unidos ¿verdad? Y Canadá. Un ejemplo, una línea limítrofe entre México, que es hasta ahora se está marcando con la pared que están creando, ¿no? la muralla. Pero en la mayor parte de los países no existe esa línea, nada más en los mapas existe. ¿Okay?
Pero se establece que hasta aquí es, entonces hay marcadores a veces en ciertos lugares para establecer de aquí para allá está el país, de aquí para acá es el otro país. Entonces, Etam es una línea marina o limítrofe de hasta donde llegaba Egipto. También dicen algunos que significa que era un lugar donde había muchas aves de rapiña, ¿okay? Que se le llama es al confín del desierto. Una vez que se empezaba el desierto, había muchas aves de rapiña en los cielos, buitres grandes. Entonces dice, salieron de Etam y se volvieron sobre Pi-Hairot, que significa boca o cañón, es una garganta, ya lo he explicado en otras ocasiones, de montañas rocosas por acá, montañas rocosas, es como una especie de cañón y que llega y desemboca a la playa. ¿Okay? Es una boca, es un cañón, es una garganta que desemboca en la playa, que está delante de Baal Zephón, que fueron las coordenadas prácticamente que Dios le da cuando le dice, mira, te pasaste, devuélvete y busca Pi-Hairot, y que está enfrente de Baal Zephón. Entonces se dice de que Baal Zephón era un lugar, era un punto geográfico donde también establecía que hasta allí llegaba el dominio egipcio. ¿Qué significa Baal Zephón? Significa el señor del norte. Y acamparon delante de Migdol. ¿Qué significa Migdol? Es una plataforma natural, es una torre natural, es decir, un levantamiento enfrente de la playa. Yo, cuando estudiamos esta parte en Éxodo, enseñamos todos los años, reenfocamos esto. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar del desierto, del mar al desierto, del mar rojo al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mará. ¿Qué significa Mará? Aguas de amargura. Aguas de amargura. Y ahí se quejaron, que no había agua. Y ahí, ¿verdad? Pero vino Dios y dio instrucciones y las aguas después se pudieron tomar. Salieron de Mará y vinieron a Elim. ¿Qué significa Elim? Árboles gigantes, algunas traducciones dicen palmeras altas, grandes. Era un oasis con unas palmeras grandísimas, donde dice la escritura que habían 12 fuentes de agua. ¿Por qué dice la palabra que ese oasis tenía 12 fuentes de agua? Significa, está escrito en una forma de midrash, ¿okay? Que lo que significa que hubo agua suficiente en ese lugar, en ese ojo de agua, para darle de tomar. Anduvieron 3 días, acuérdate, esta gente estaba sedienta, estaba casi deshidratada, casi muriéndose. Y hubo suficiente agua para suplir a las 12 tribus, a toda la congregación. Y hubo, dice, 70 palmeras, que nos habla que 70, cada vez que usted mire el número 70, está hablando de las naciones. ¿Cuántas naciones se le apegaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Un montón de gente de diferentes partes del Mediterráneo, de África, del sur del sur de Egipto, de toda la gente que ellos tenían como esclavos. Y muchos ciudadanos que vivían, que quizás no eran nacidos egipcios, pero que habitaban en Egipto. ¿Okay? Entonces, 70 palmeras, que había suficiente. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que, cuando usted escucha palmeras, qué es lo que nos imaginamos? ¿Que son palmeras de coco? ¿Que son palmeras de algún tipo de plátanos? No, son palmeras de dátiles, son las que abundan. Entonces, y el dátil es una fruta que cuando se procesa, se cocina o se puede comer dulce o se puede disecar y es en verdad una fruta seca que es muy sabrosa. Es decir, hubo abastecimiento de agua y de comestibles. Salieron de Elim y acamparon junto al mar rojo Yam Suf, mar de juncos. Salieron del mar rojo y aquí me disculpan porque me cortó no sé, pastora, si usted puede chequear ahí en la página porque esto me cortó. Y dice, y llegaron a Sin, que es el desierto de Sin, que después el nombre Sin, acuérdese, lo escriben S-I-N, pero realmente el nombre es T-E-H-I-N.
Z-I-N, porque viene de la palabra Sin, que se escribe con esta letra hebrea y se pronuncia TH. Es un Sin. Y después se le agregó la I, que es realmente Yud, es una Yud, porque ese es el desierto donde está localizado el Monte Santo, donde Dios, el Monte Oreb, ¿okay? Como se le conocía en la antigüedad, el Monte Oreb, donde después se le llama el Monte Sin, porque está en el desierto de Sin. ¿Qué significa Sin? Lugar de desolación, lugar de ruinas, lugar de muerte, un desierto, ¿okay? Inhóspito, un lugar donde no puede haber vida, porque es demasiado caliente. Entonces, y se le agrega al final la Yud para que pase a ser Sinai. ¿Por qué? Porque dicen los sabios que fue después que se entregaron los 10 mandamientos en ese monte que se le pasó a llamar, en vez de decir Har Sin, el monte del desierto, se le pasó a llamar el monte Sinai, que es con la Yud al final, que es el monte del desierto donde se manifestó Hashem. ¿Amén? Gracias. Exactamente, ¿no? Yo pensaba de que lo estaba diciendo incorrectamente, pero sí, lo estaba diciendo correctamente. Baruch Hashem. Gracias, pastora. No necesita. Déjamelo aquí por si acaso. Muchas gracias. Salieron del desierto de Sin y y acamparon en Dovka. Dovka o Dovka. ¿Qué significa Dovka? Golpear, zarandear, sacudir violentamente. Yo quiero ahora invitarla a hacer esto. Vamos a ir para atrás, rapidito. ¿Qué pasa cuando salimos del mundo? Dios quiere que nos dirijamos a Sukkot, al tabernáculo de Él. Que empecemos a cobijarnos con su presencia. ¿Y cómo logramos cobijarnos con esa presencia? Buscando su palabra. Cuando llegamos a Etam, sentimos que llegamos a nuestro límite. Las personas que vienen al Señor recientemente se acaban de convertir, como se usa la palabra típicamente, ¿okay? Van a sufrir los embates de tratar de vivir una vida que le es completamente ajena a ellos. Y sienten que llegan a un límite, a una línea limítrofe. Ya no creo, yo no creo poder hacer esto. Pero Dios te dice, no. ¿Sabes qué? Te sientes perdido. Devuélvete un poco. Vete a Pihahirot. Vete a la garganta. Busca el camino angosto. El camino angosto es el que te da vida, dice Yeshua. No busques el camino que está completamente abierto porque ahí se va a perder mucha gente, pero que busques el camino angosto. ¿Y cuál es el camino angosto? Lo hemos explicado, que se le llama también ese camino angosto, donde pasaba el sumo sacerdote. Después que quemaba el incienso, entraba por la parte izquierda entre las dos cortinas y caminaba, que es más o menos un caminito entre dos cortinas de unas 34, 36 pulgadas de ancho, donde solamente cabe una persona. Porque solamente es el sumo sacerdote que puede entrar ahí una vez al año y llega hasta el otro final y sale por otra puerta y está ahora enfrente del arca del pacto, ¿okay? Donde él va a recibir, donde va a hacer lo que va a hacer con la sangre, darle adoración a Dios, va a conseguir la expiación del pueblo y va a recibir instrucción si Dios decide hablarle al sumo sacerdote. Pero, ¿qué Dios te dice? ¿Sabes qué? Reenfócate. Vete por el camino angosto, sigue por ahí. Pero le dice, vas a ver a Baal Zephón, sí, lo vas a notar a lo largo, vas a ver al Señor del Norte, que en este caso es un Baal ajeno. Pero lo que Dios quiere es que te sirvas de Él, que tu norte, que tu que tu dirección está viéndolo a Él. Y te dice, pero si no, súbete al Migdol, súbete a la plataforma, búscalo en oración, ¿ok? Tienes que subir la plataforma, tienes que ir a la torre, no te quedes ahí. Después miramos, vas a encontrar a veces aguas amargas, aguas que no debes de tomar, pero busca que Dios te va a dar las aguas. ¿Y quién es el agua de vida? Yeshua HaMashiach. Después, ahí cuando lleguemos y tomamos de esa agua, vamos a encontrar las palmeras altas, las palmeras. Te habla de tu provisión. Dios no te va a desamparar. Búscalo. Vas a pasar el Mar Rojo. ¿Qué significa el Mar Rojo?
es completamente llegar al otro lado. La persona que busca al Eterno. Y este pueblo estaba experimentando todo esto. Son nuevos en la fe. Ellos están apenas conociendo al Dios eterno y lo están viendo que Él se está manifestando con todos estos milagros, señales y prodigios. Están estableciendo apenas una relación con Él. Lo desconocen. ¿Cuál es el carácter verdadero de Él? Ellos tienen temor de Dios en este momento. Ellos no saben cómo es Dios. Por eso es que Él les entrega la ley para que ellos sepan cómo Él es. Para que sepan qué pueden esperar de Él. Para que sepan qué Él espera de ellos. Así se establece una relación. Una relación no se agarra, bueno, ella debe de saber lo que yo quiero. O él debe de saber lo que yo quiero. No. Se tienen que establecer pautas para comprenderse y saber qué yo puedo esperar de la otra persona. Entonces, al pasar ese mar rojo, que es digamos, el reto más grande. ¿Sabe cuál es el reto más grande? Cuando tú finalmente decides, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a ir con Dios. Para atrás al mundo, yo no voy. Y es cuando decides tomar las aguas del bautismo o las aguas que te rehabilitan, que te hacen renacer a una nueva criatura en Yeshua HaMashiach. Y cuando pasas esa agua es cuando ya dijiste, ¿sabes qué? El mundo pasado se queda en el pasado. Ahora yo soy una nueva criatura en Dios. Tengo una nueva ciudadanía que me la dio a través de Yeshua el Mesías. Entonces, cuando tú pasas ese río, no significa, no te garantiza que no vas a cometer faltas, que no vas a cometer pecados. Eso no te lo garantiza. Pero te garantiza que tienes perdón. Que siempre que te arrepientas vas a tener las manos de Dios que te van a abrazar, que te van a recoger, que te va a levantar. Y cuando necesites que te ponga la mano izquierda en el cuello y la mano derecha en tu cintura, cuando te estés cayendo y te levantes, ahí va a estar Él. ¿Ok? Luego vas a ir al monte Sinaí, que es donde vas a recibir la ley, es cuando le empiezas a escribir en tu corazón. Que ya no estás dependiendo de que perdóname, Señor, y repitiendo como matraca, de que quieres que te perdone Dios, porque ahora ya empezaste a vivir, a poner la palabra de Dios por el eje de tu vida. No estás completamente dependiendo de que Dios te esté perdonando, porque ya tomaste responsabilidad. Ese es el monte Sinaí. Ese es el monte donde recibimos la ley en el corazón. Es ahí, hablábamos de escalar, decíamos al principio. Tenemos que buscar cómo escalar a ese nivel donde no estamos dependiendo de perdón. Ay, discúlpame, Señor. Ay, perdóname, Señor. Pero que ya tomas responsabilidad de cargarte a ti mismo y decir, Señor, yo tengo que mejorar en esta área. Tomar la decisión responsable de tener el ahreyut. Porque no se trata de ti nada más, se trata de los que te miran, de tu familia, de los hermanos de la congregación, del público en general allá en tu trabajo. El ahreyut es la palabra hebrea que te dice responsabilidad comunitaria. Tú eres un emisario del Eterno. Entonces, llegamos a Davka, donde te va a zarandear la vida. Entonces, Dios a través de cada una de estas paradas nos está enseñando. Tú no quieres que te zarandee la vida, entonces, ¿cómo vas a saber si estás viviendo? ¿Cómo vas a saber si tu vida tiene una significancia, tiene una trascendencia, tiene un propósito? Hermanos, es a través de estas resistencias que Dios nos va preparando para ser mejores personas, para que seamos más efectivos en todo lo que hagamos. Entonces, después de eso, salieron de Dovka y acamparon en Alush. ¿Qué significa Alush? Fíjense bien lo que significa. Por un lado, cuando se aglomeraron, se juntaron. ¿Y se juntaron por qué? Porque no había que comer. Estaban aburridos. ¿Ok? Estaban aburridos. Y dice, y ahí fue donde el maná se les fue entregado. Y ahí fue también un lugar donde dicen, cerca de ese lugar, donde se conmemora también la hospitalidad de Abraham. Porque dicen los sabios que ahí Dios entrega el maná, que es el pan que viene del cielo, es que ahí proféticamente se nos envía al Mashiach como el pan de vida y salvación, ¿ok? Por las promesas que se le hizo a Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham tuvo la gentileza de invitar a los enviados de Hashem, a los 3 ángeles, a las 3 ángeles que se manifestaron aquella vez en el desierto
Y entonces él los invitó y les lavó los pies, les trajo agua y mandó a su esposa inmediatamente, corre, corre, prepara 3 porciones de pan y la mejor harina. Y trajo carne y trajo leche para que comieran. Como dicen los sabios, es a medida de esa hospitalidad, de ese corazón hospitalario que Hashem honró su memoria dándoles el pan al pueblo. Salieron de Alush, dice, y acamparon en Refidim. ¿Qué significa Refidim? Lugar de reposales, donde reposaron. Y para recuperarse, donde el pueblo no tuvo aguas para beber y Moshe fue instruido a tocar la piedra con su bastón. Esta es la primera vez, cuando él nada más la tocó, ¿verdad? La golpeó levemente. Salieron de Refidim y acamparon en Sinai, la montaña desierta y desolada, monte de Dios, donde se entregó la Torá, es decir, la ley que también es conocida como Oreb. Eso lo acabo de explicar hace un momento. Salieron del desierto de Sinai, y Sinaí se le dice en español, pero el nombre correcto es Sinai, y apartaron, dice, y acamparon en Kibrot HaTa'avá. Kibrot HaTa'avá, donde ellos ahí protestaron y se le llamó a ese lugar, imagínense, tumbas de lujuria. A veces los seres humanos llegamos a un momento cuando queremos lo que nosotros queremos. No nos convence escuchar razones ajenas. Es lo que yo quiero. Es lo que a mí me gusta, esa es mi meta, eso es lo que yo quiero. Entonces, creemos que la palabra lujuria nada más se aplica a cosas sexuales. Pero a veces estamos lujuriosos de algo. Puede ser un deseo, puede ser un carro, una casa, un bien, ropa, lujos, cosas materiales, actitudes, convencer, manipular a los demás. Es que tiene que hacer lo que yo quiero. No. Tumbas de lujuria. No covemos nuestra propia tumba bajo un precepto lujurioso, es decir, que estamos ensimismados, que tiene que ser de esta manera. Salieron de Kibrot HaTa'avá y acamparon en Hatzerot. Hatzerot, que es el asentamiento. Eso es lo que significa. Ahí se sentaron por un buen tiempo. Ahí se sentaron por un buen tiempo. Por la misma palabra se lo dice. Asentamiento significa que tuvieron un tiempo ahí. Salieron de Hatzerot y acamparon en Ritma. ¿Qué significa Ritma? Salud, escobilla de arbustos. Cuando usted quiere traer salud a su vida, usted sigue comiendo las mismas cosas que sabe que le hacen daño. Usted empieza como con escobilla a separar. No, esto me dijo el doctor que no lo comiera. Esto es malo para el azúcar. Esto es malo para la dieta. Esto no me va a hacer bien. Esto es muy aceitoso. Esto es fritura. Usted empieza como escobilla a apartar. Pues acá, salud. Lo que Dios quería es que ellos empezaran a tomar una actitud, ¿verdad? No en el sentido de las comidas. Estoy poniendo un ejemplo. Pero aquí es de sanar. Empezar a cambiar, empezar a reemplazar. Usted no puede adquirir salud si usted no empieza a reemplazar lo que anteriormente estaba haciendo, sino que es ahora que tiene que cambiar y ¿cómo se dice? Injertar una nueva actitud, un nuevo régimen, es la palabra que estaba buscando, para que usted pueda ver una salud o una situación que mejore. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Peretz. ¿Qué significa Rimón? ¿Se acuerda cómo le llamamos a las pomegranes? Rimonas. ¿Qué? Las pomegranes, las ¿qué? Las granadas rojas, ¿verdad? De Israel, del Mediterráneo. Rimonas. ¿Por qué? Porque así Rimón se llaman las granadas en hebreo. ¿Okay? Granada, dice, de irrumpimiento, de desobediencia, infracción. No eran granadas para el placer. Usted sabe que cuando usted come una granada que es dulce y es acidita y eso se hace vino, en vez de ser algo para bien, fue un momento difícil, fue un tiempo de prueba. Granada de irrumpimiento, de desobediencia y de infracción. Salieron de Rimón Peretz y acamparon en Rimna.
Después les puedo poner para que le tomen fotos para que sea más fácil. Dice, esa Libna es un pavimento, era una ciudad real cananea, es decir, una ciudad que tenía sus calles bien apermazaditas, bien bonitas, había orden. ¿Ok? Llegaron a Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa, o Rizá, que es rosa, o también dicen de que puede ser algo que gotea aroma, algo que destila aroma, tal vez una mejor palabra. Salieron de Rizá y acamparon en Kealatá, que es convocación, asamblea, congregación. Ahí se llamó a la convocación, viene de Kejilá, la palabra que Caal, o Kejilá o Cajalatá, que se llamó el pueblo a una convocación. Salieron de Caalatá y acamparon en el monte de Shefer. La palabra Shefer es también belleza, es sinónimo también con belleza. Monte Bello, donde se documentó también en la escritura, se escribió parte del libro. ¿Okay? Salieron, o decir, de la Torá, salieron del monte de Sefer o Shefer y acamparon en Haradá. Haradá, que significa la ansiedad, donde temblaron, donde hubo un desierto emocional. Salieron de Haradá, y con esto quiero decir, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esos inciertos emocionales? Esos momentos que nos hacen temblar porque no sabemos lo que va a pasar. Cuando no sabemos si voy a perder el trabajo, cuando no sabemos si voy a tener la capacidad de pagar la deuda que de cierta manera creé o lo que sea. ¿Okay? Pero tenemos momentos de belleza, tenemos momentos donde podemos recordar, hacer memoria de cosas, tenemos momentos donde nos congregamos con la familia, hablamos de cosas que se necesitan hablar, es decir, inclusive momentos de recogernos a nosotros mismos. Todo esto, cada uno de estos puntos, analízanos y aplícanos desde el punto de vista, no de lo que estamos leyendo, de cómo lo pueden aplicar en su vida. Salieron de Haradá y acamparon en Magelot, que es otro lugar de asamblea. Magelot, otro lugar de asamblea. Salieron de Magelot y acamparon en Tajat, debajo o abajo, en vez de o salvo que o en corrección, porque la palabra Tajat también es la raíz de Tojahat, que es corrección. Hay tiempo que nosotros tenemos que tomar para corregirnos, para analizar nuestra vida, cómo estamos caminando, ¿ok? ¿Qué cosas tenemos que priorizar? Poner a salvo algo. A veces queremos lo que queremos, pero no, vamos a priorizar la vida, que es importante en este momento de la vida. ¿Es lo que yo quiero o lo que necesito? ¿Es que lo quiero o lo necesito? Salieron de Tajat y acamparon en Terá. ¿Qué significa Terá? También es el nombre del papá de Abraham. Es una estación, es un tiempo de detención. Ahí se detuvieron otro tiempo más. En ese lugar estuvieron cierto tiempo. Un atraso. También es el nombre del padre de Abraham. ¿Y sabe qué? Cuando Abraham vino desde Ur de los Caldeos y pasó por Harán, se quedó allí hasta que su padre murió. ¿Sabe cuánto tiempo se dilató para salir de ahí? 24 años. Eso le tocó a Abraham esperar que su padre se muriera porque él no lo quería abandonar porque era un hombre responsable. Eso es lo que dicen los sabios. ¿Okay? Que él no iba a permitir de que su padre se dijera que él abandonó a su padre en la vejez. Por eso se tuvo que esperar. Entonces fue un tiempo de detención, fue una estación y por eso el papá se llama Tajá o Terra, como se dice en español. Salieron de Terra y acamparon en Mitká. ¿Y qué significa? Mitká significa dulzura. Ahí ese tiempo lo pasaron muy bien, no hubo problema. ¿Okay? Como decimos, Hakuna Matata, sin preocupaciones. ¿Okay? Después salieron de Mitká y acamparon en Hashmoná. Ahí hubo grosura, abundancia, fertilidad, riqueza. Quisiéramos habitar todo el tiempo en esos momentos. ¿Okay? Pero la vida es así, hermano. Nos da estaciones para que tengamos crecimiento en diferentes áreas. Si todo está bien, no crecemos.
Si todo no presenta pruebas, no nos desarrollamos, no aprendemos. No podemos inclusive ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque paramos de crecer. Y no podemos parar de crecer. Yo lo único que he parado de crecer mucho es en la tecnología. Pero siempre que puedo aprender, pues aprendo. Si me tienen paciencia los hijos, porque ahora la tecnología está de que uno no... A cada momento cambia. Pero hay que seguir aprendiendo. Salieron de Hashmoná y acamparon en Moserá, que significa ataduras, grilletes, corrección y castigo. Toda una de estas partes te habla de lo que estaban experimentando. ¿Okay? Hermanos, cuando tengamos consecuencias por nuestras fallas, por nuestras inconsecuencias, por nuestras irresponsabilidades, por nuestra mala cabeza, por decisiones que no pensamos bien, no lo tome a corazón, no se castigue. ¿Sabes qué? Abrace el error, mejórese y siga hacia adelante, porque son para crecer. ¿Ok? Salieron de Bené Yacán y acamparon en el monte, perdón, creo que me adelanté algo. 31, salieron de Mosagot y acamparon en Bené Yacán, hijo del que tuerce o cambia. En este proceso en este segmento es cuando sube al monte Aarón, donde él fallece, y ahí se le cambia la ropa, se le quita a Aarón y se las pone su hijo Eliezer, y él es ahora nombrado el que lo reemplaza, el nuevo sumo sacerdote. Entonces también dicen de que puede ser el hijo de que tuerce o cambia. No es que tuerce por ser malo que torció la cosa, sino que hizo el cambio de ropa. Es un comentario que no puedo decir que eso me convence 100%, pero puede tener una conexión. Salieron de Bené Yaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Cortar o alejar por incidir. Cortar o alejar. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbatá. Jotbatá significa agradable, bondad. De la raíz Yatav, que significa ser bueno, hacer el bien o ser agradable. En cada uno de esos lugares, como les digo, habla de lo que están viviendo. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. La palabra raíz de Abroná es abar, que significa paso. Es un vado. Ustedes saben, los ríos que a veces tienen como piedras y en inglés se dice ford, que es donde pasa el río y tiene como un fondo de piedra y la gente puede pasar en seco, tal vez se moja no más de un pie de altura. Eso es un vado. ¿Okay? Eso es lo que Abroná significa. La palabra adar es un paso, un cruce de agua que está bastante sequito. Salieron de Abroná y acamparon en Etzion Geber. Columna vertebral humana o columna vertebral de un gigante, hombre poderoso. Etzion Geber. Ok. Hermano, a veces en la vida quisiéramos que todo fuera así, como un vado para pasar. Que no tuviéramos pares, obstáculos, que todo fuera fácil. Pero las victorias se definen por esas pruebas. Las victorias se definen en nuestra vida por las pruebas que tenemos. Y ya no voy a seguir explicando mucho, simplemente lo voy a leer. Salieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Sin, en Cades o Kadesh, que significa santo, sagrado, apartado, nombre de un lugar. Kadesh Barnea, lugar sagrado de errantes. Ellos andaban errantes y por eso le pusieron Kadesh Barnea. Y salieron de Kadesh y acamparon en la extremidad del país de Edom, cerca del monte de Or, el monte Or. Y subió el sacerdote Aarón al monte Or, conforme al dicho de Adonai, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Or. ¿Sabe usted que la palabra Or significa monte también? En el Or, decían ellos, pues entonces se le puso el monte Or. Mount Or es como una especie de repetición, monte. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmoná. Sombra, sombrío, sombreado, protegido, cubierto, nublado, oscuridad. Eso es lo que significa. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. ¿Qué significa Punón? Oscuridad,
perplejidad, ansiedad. Salieron de Punón y acamparon en Obot. ¿Qué significa Obot? Son los odres o botellas de cuero, de la raíz Ob, refiriéndose a un espíritu familiar, un medium o un nigromante. Algunos eruditos han interpretado Obot como adivinación, ventriloquía, o consulta con espíritus. No estaba muy buena la cosa en ese momento. Salieron de Obot y acamparon en la frontera de Moab, en lo que se llama Ije Ha-Abarim, que son las ruinas o montes. ¿Por qué le llamaban los montes Abarim? No es que eran los montes ruinas, sino que son pedregosos, hay muchas piedras amontonadas, y entonces se le llamaban por eso ruinas. Pedregosas sobre los Abarim, se refiere a la cadena montañosa al este del río Jordán. Salieron de Ije Ha-Abarim y acamparon en Divon Gad, que significa se consume. Desaparece la suerte, porque Gad significa suerte y Divon que se consume la suerte. Salieron de Divon Gad y acamparon en Almón de Blataim, que significa escondido entre higueras, ocultando, dice, entre dos tortas de higos. O en algunos piensan doble bendición de higos. Salieron de Almón de Blataim y acamparon en los montes de Abarim delante del monte Nebo. Jerei Ha-Abarim lifnei Har Nebo. Dice, en los montes de Abarim delante del monte Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon junto al Jordán frente a Jericó en los montes de Moab. Finalmente acamparon junto al Jordán en los campos de Moab desde Beit Ha-Yesimot hasta Abel Shittim. ¿Qué significa Beit Ha-Yeshimot? Significa la casa de desolaciones o la casa de desechos. Y después Abel Shittim significa prado o corrientes de estos árboles de acacia, que es la madera preciosa. Entonces, no voy a continuar leyendo, pero si nosotros leemos con detención cada una de estas estaciones, nos damos cuenta que representan la voluntad de Dios en nosotros, que analicemos los momentos de nuestra vida, porque cada una de esas 42 estaciones representan esto. Esto es un comentario, ¿ok? No todos están de acuerdo con esto, pero miren, ¿cuántas faltas fueron las que le costaron a haber tenido que quedarse en el desierto a los israelitas? La primera falta, levantaron la imagen del Baal o del becerro de oro. Dios los iba a destruir, estaba listo a destruir. ¿Quién intervino? Moshe intervino como una prefigura del Mesías, interviniendo para que la muerte no los alcanzara. ¿Ok? El juicio del Eterno, la muerte que venía por su falta. Entonces, ¿qué sucede? Los perdonó, pero les dijo, no vuelvan a pecar de esta manera. No vuelvan, porque dice, voy a enviar a mi ángel con ustedes, pero a él no le vayan a faltar al respeto, porque él va a traer la espada, ¿ok? Y no los va a perdonar. Esa es la prefigura de Yeshua, en su forma preencarnada. Ese es el ángel de Hashem, ¿ok? Dios le estaba hablando acerca del ángel del enviado de él. Entonces, ¿pero qué dice nuevamente Moshe? No, Señor, mejor tú ve con nosotros, porque si tú no vas, no vamos nosotros. Entonces dijo Hashem, está bien, voy a ir con ustedes. Pero ¿qué pasa después? Con los 10 espías que regresan y ellos rechazan, le dan una bofetada al Eterno diciendo que la tierra no es suficiente, que está mala, que no es de bendición. Entonces, ¿qué sucede? Que eso les causa a ellos que Dios los castigue por cada día de exploración que ellos ocuparon. 40 días, un año por cada día son 40 años. Y entonces, ¿de dónde salen las otras 2 paradas? Por cada una de sus faltas. La primera, el becerro de oro. La segunda, por haber rechazado la tierra buena que Dios les estaba dando y hablaron mal de Dios y hablaron mal de la tierra. ¿Okay? Entonces, 40 el número de pruebas más 2 faltas. Ahí tienen las 42 paradas. Entonces, es bien interesante que nosotros podemos tener a través de nuestra vida muchos de estos enlaces de diferentes tipos. A veces son pruebas pequeñas, a veces son pruebas largas, a veces son pruebas altas, a veces son pruebas profundas, pero todas están encapsuladas en estas 42 estaciones. Dijo en Jeremías,
2, 4, 28. Escucha la palabra de Adonai, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Aquí está lo que dice Adonai. ¿Qué mal hallaron en mí sus antepasados para que se alejaran tanto de mí, para que buscaran la nada y se convirtieran en nada? Para que buscaran la nada. Se están yendo detrás de cosas que no tienen importancia, que no tienen vida. Y por eso van a terminar abrazando la nada. Hay gente que quiere abrazar el viento, se va detrás de dioses. No estoy diciendo que se van detrás de dioses, obviamente. Hay creyentes que se van detrás de dioses, de cosas que ellos le ponen importancia, que no les trae vida, les trae problemas, les trae sufrimiento. Entonces, por querer abrazar cosas que no traen nada de vida, se quedan abrazando la nada. Se quedan abrazando al viento. Dice, no preguntaron, ¿dónde está Adonai? ¿Quién nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Quién nos condujo por el desierto, por una tierra desolada y de barrancos, por una tierra de sequía y de oscuridad, por una tierra de donde nadie transita y donde nunca han habitado? En otras palabras, ¿por qué no preguntaron, Dios mío, ¿dónde estás? Tú que nos sacaste de este problema, nos sacaste de la esclavitud, nos trajiste por el desierto y nos diste vida a través de ese mundo de ruinas, nos diste vida en medio de la escasez. ¿Por qué no le preguntaron a Dios? Sino que se fueron detrás de la nada, criticando a Dios. Saltamos al versículo 23. ¿Cómo pueden decir, no estoy contaminado, no he seguido a los Baales? Cuando a veces estamos siguiendo, como digo, cosas que no tienen vida. Se vuelven Baales porque se vuelven un señor del cual la gente se va detrás de ellos. Mira, tu conducta en el valle, entiende lo que has hecho. Mira cómo te estás comportando en medio de la prueba. El valle, metafóricamente, en las escrituras representa el momento de tu prueba. ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás cometiendo los mismos errores? Mira tu conducta en medio del valle, entiende lo que has hecho. ¿Eres acaso, voy a poner en paréntesis, ¿eres acaso una camella joven e inquieta? No está hablando de inquietud, de inquieta, está hablando de una actitud sexual. Corriendo de aquí para allá, salvaje, acostumbrada al desierto, olfateando al viento en su lujuria. Usted sabe que los animales son así. Ellos huelen y pueden percibir cuando la hembra está en su momento del mes. Cuando el macho, de parte de la hembra, pueden oler. Si no, obsérvela, si usted tiene perritos, observa la actitud de su perrito cuando está en el patio y hay otra perrita, hembra, al otro lado del fence, de la división de su yarda. Y usted se va a dar cuenta, porque el comportamiento es así. Entonces le está diciendo, te estás comportando lujuriosamente. Detrás de lo que sea, no estamos hablando de nada más de aspectos sexuales, estamos hablando de te has embotellado en un pensamiento y no quieres salir de él. Dice, los machos que la buscan no tienen por qué, dice, cansarse, pues en la época del apareamiento la encontraron o la encontrarán. ¿Estamos entendiendo? Que a veces el enemigo se da cuenta cuando andas con el mosquero que te tiene desenfocado de las cosas del Eterno, y esto se aprovecha para traerte más pruebas. Y va a edificar su plataforma de enemiga, su plataforma de tus contrariedades, porque te estás abriendo en el valle para que el enemigo te traiga y te dé con todo lo que él tiene. Entonces dice Jeremías, no voy a terminar de leerlo porque creo que vale la pena. Los machos que la buscan no tienen por qué cansarse. Pues en la época del apareamiento la encontraron. Detente antes de que tus zapatos se desgasten. ¿Por qué dice detente antes que tus zapatos se desgasten? Porque cuando uno anda con la suela de tus zapatos te puedes frenar. Te puedes frenar. ¿Estamos entendiendo? Antes que se te desgaste, porque si ya no tienen suela, no vas a poder parar. Y tu garganta se seca de sed. Pero dices, no es inútil. En otras palabras, ¿sabes qué? Andas en el desierto, si sigues caminando vas a terminar bien profundo en el desierto y se te van a desgastar hasta los zapatos. La prueba se va a adueñar de ti. Y tu garganta se va a llenar de sequedad porque no vas a tener agua. En el desierto te vas a morir de sed. No persistas en esto. Pero dices, no, es inútil.
amo a estos extranjeros y voy tras de ellos. No, yo sé que yo tengo razón y voy a perseguir lo que yo he determinado que tengo que perseguir. Mira Jeremías capítulo 1 y termino con esta parte. Israel, si te devuelves, dice el Señor, si te devuelves, si retornas a mí. Sí, vuélvete a mí y si alejas tus abominaciones de mi presencia sin volverte a extraviarte y si juras, vive el Señor, si le das prioridad a Dios. En otras palabras, desiste de tu forma de pensar. Preséntate a mí de la manera que yo te digo que te presentes, lo que le agrada a Dios. Y tú dices en tu juramento, vive el Señor. Seguir a Yeshua HaMashiach es haber jurado que vas a seguir a su Padre, al Dios vivo. Con verdad, y dice, y si juras, vive el Señor con verdad, sincero corazón, en justicia, siguiendo la justicia de su palabra, y rectitud. Hermano, la justicia no es solamente lo que nosotros recibimos, sino lo que nosotros damos. Cuando nosotros damos justicia, eso se llama rectitud. Cuando nosotros recibimos justicia, es que se llama justicia. ¿Okay? Entonces la nación se bendecirán por él. Entonces las naciones se bendecirán por él y en él se gloriarán. Está hablando ahora proféticamente de Mashiach. ¿Okay? Si miran a Mashiach en ti actuando con verdad, actuando con justicia, actuando en rectitud, ese es el Mesías en ti, van a glorificarle a él, que es el representante del Dios vivo, y van a glorificar al Padre. ¿Okay? Y mira, en Marcos 11, 15 y 19, y esto es lo último. ¿Okay? Yeshua y sus discípulos venían de Betania y él tuvo hambre y buscó frutos en una higuera. ¿Y qué pasó? Él tuvo que maldecir a la higuera porque no encontró fruto. Y siguió el camino hacia el templo. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitían que nadie atravesara el templo, llevando mercancías. Ya hemos explicado en serie de ocasiones. Estaba permitido, había un lugar específicamente para vender cosas en el templo, para que la gente viniera y cambiara el dinero de otras naciones que venían impresos, esas monedas, con fotos, con relieves de Baales, con relieves de dioses, con relieves de sus jefes de Estado, y entonces eso no se podía ofrecer en el templo. Entonces se tenían que cambiar por el dinero del templo, y ahí los cambistas se aprovechaban. Pero no solamente era que estaban haciendo eso, se nos ha dicho que vendían las cosas mucho más caras de lo que realmente costaban. Le decían a la gente, ese animal no va a ser aceptable, te vamos a vender otro mejor acá. Y así hacían que la gente gastaba de más y también le imponían un extra costo por hacer el cambio, que no estaban supuestos a hacerlo. Como decir, ¿sabes qué? Te voy a dar de la moneda de tu país, te voy a dar dólares, pero por hacerte este favor te voy a cobrar un porcentaje. Eso estaban haciendo en el templo, que no debería haber sido de esa manera. Entonces, dice, también les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. No es que ellos no pudieran hacer eso, sino que estaban corrompiendo sus corazones y estaban trayendo enojo al pueblo. No sé si me entienden. ¿Okay? La gente llega buscando la presencia de Dios al templo. Pero si lo primero que te encuentras eso es un montón de personas intransigentes, inconsecuentes, desconsideradas, que lo que les importa es hacer el negocio, no que el pueblo le sirva a Dios. Entonces lo primero que te vas a encontrar es con gente que te va a enojar. Y entonces ya entras al templo con una actitud enojada y tu corazón ya no está enfocado en lo que viniste a hacer. Estás ahora enojado con los líderes, lo cual trae quejas ante el Eterno en su casa, que es un lugar de oración, de entrega, de adoración, de alabanza. Es decir, que a veces nuestras acciones desenfocan a los demás. Porque nosotros estamos siendo intransigentes, no nos estamos dando cuenta que podemos afectar la vida ajena. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos es una alabanza al Señor o es una vergüenza al Señor. Y dice, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes
los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. De regreso pasaron por donde estaba la higuera y comprobaron que se había marchitado. ¿Qué es lo que dice? En las escrituras, creo que es en Isaías. Exactamente. Le voy a buscar ahora que nos sentemos a platicar un poquito, a desglosar esto. Le voy a compartir las escrituras, donde se habla específicamente de eso, de que un árbol que no da fruto se tiene que, ¿verdad? Se tiene que uno deshacer de él. Yeshua estaba cultivando por 3 años a este pueblo, cultivándolo, trayendo la palabra. Y aún así, en su visitación como el Mesías, como el llamado de Dios a traer la palabra, a desglosarnos, a enseñarnos la Torah, no lo aceptaron. Y tenía que haber encontrado fruto en esta higuera y no encontró. Por lo tanto, la maldijo a la higuera dando un ejemplo. Pero lo más interesante es que hay otra parábola donde él va a buscar fruto y le enseña a estos a los discípulos y le dice, 3 años he venido buscando frutos en este árbol y no he encontrado. Y le dice al cuidador el que hace los injertos, etcétera, le dice, córtala. Y le dice, Señor, no la corte. Si para el próximo año no da fruto, entonces la cortamos y la echamos al fuego. Y eso es lo que pasa a veces. ¿Se deshizo Dios del pueblo de Israel por eso? ¿Se deshizo Dios del pueblo judío? No, hermanos. Bendito sea Hashem que nunca hizo eso. Pero sí hubieron consecuencias, ¿verdad? Porque no aceptaron la visitación que se les envió. Y es algo de que, aunque sea muy difícil de aceptarlo, nos puede también pasar a nosotros. Si conociendo al Eterno dejamos de hacer lo que Él nos pide y insistimos en ese tipo de comportamiento, podemos llevarnos también la sorpresa de que hemos perdido o una visitación, o una bendición, o una corrección que es necesaria para tu sobrevivencia espiritual. En esencia, las diferentes jornadas nos hablan de nuestro caminar en la vida. Hermanos, nuestro caminar no termina hoy, no termina llegando a la cúspide de este monte, de este año, de este mes. No llega inmediatamente a tomar vacaciones espirituales en el momento que alcanzaste una meta que te estableciste este año, sino que tienes que pensar que tienes que continuar creciendo continuamente. No importa qué tan alto has llegado, no importa qué tanta satisfacción te ha traído, no importa cuántos homenajes hayas adquirido, no bajes las manos, porque las jornadas de los justos son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Padre Santo, te pedimos, Señor, en este día que esta palabra, Señor, y esta enseñanza sobre las diferentes estaciones de nuestro caminar en la vida, sea de una enseñanza más que entendimiento mental, Señor, sea espiritual, que se siente en nuestro espíritu, que se siente en nuestra forma de la metodología de nuestros pensamientos, Señor, para que logremos cambiar las ecuaciones, Señor, y podamos tener éxito en todo lo que tú nos has mandado a hacer. Te suplicamos que traiga bendición sobre mis hermanos, sobre el pueblo que escuche y aprende de esta enseñanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, todos decimos amén. Shalom.